Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que tiene a medio mundo pendiente. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha cautivado con su talento y carisma, y de unos rumores que parecen haber sacudido su vida personal hasta la médula. Si han oído bien, hablamos de traición y de una crisis que podría estar marcando un antes y un después en su relación con Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos y créanme, lo que se está cocinando es digno de una telenovela, pero de la vida real. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y quédense hasta el final, porque vamos a profundizar en los detalles, desentrañar las pistas y, sobre todo, a intentar entender qué está pasando realmente detrás de las cámaras y en el corazón de estos dos ídolos. Y si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Empezamos! Bueno, para quienes no estén al tanto, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una montaña rusa de atención mediática desde que compartieron pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Su química era tan palpable, tan electrizante, que los fans instantáneamente los shipearon, y no tardaron en volverse una de las parejas más comentadas y queridas del panorama turco, y por qué no decirlo, también a nivel internacional. Parecían la pareja perfecta, envuelta en un aura de cuento de hadas, y cada aparición pública, cada like en redes sociales, cada comentario sugerente era analizado al milímetro. La audiencia se enamoró perdidamente de la dinámica entre Sanem y Can, sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, y esa conexión mágica trascendió la ficción para convertirse en una realidad percibida por millones de seguidores. Se convirtieron en un fenómeno, un referente de romance televisivo que muchos anhelaban replicar en sus propias vidas. Pero como suele suceder en este mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, y los titulares más recientes apuntan a que algo se ha roto, que la idílica imagen se ha agrietado, y las palabras traición y crisis han empezado a resonar con fuerza. La narrativa de la pareja perfecta, de esos dos seres que parecían tenerlo todo, ha dado un giro inesperado, dejando a los fans desorientados y ávidos de respuestas. La maquinaria de los rumores, siempre activa en el circo mediático del entretenimiento, ha entrado en plena ebullición, alimentada por la ausencia de imágenes juntos, por comentarios escuetos y, sobre todo, por el silencio que rodeaba a esta supuesta ruptura. Seamos honestos, los rumores de crisis y supuestas infidelidades en el mundo del espectáculo son pan de cada día, pero cuando involucran a figuras tan queridas como Demet y Can, la cosa se magnifica. La atención mediática se redobla, los tabloides se frotan las manos y las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones, teorías y, en muchos casos, juicios precipitados. La presión sobre la pareja, ya de por sí considerable debido a su fama, se intensifica exponencialmente. Y aquí es donde Demet Özdemir ha decidido, al fin, romper ese silencio que tanto habíamos esperado. Ella, que siempre ha sido reservada con su vida privada, un aspecto que muchos admiramos y respetamos, ha dado unas declaraciones que, aunque veladas, dejan muy poco lugar a la duda. No ha entrado en detalles escabrosos, por supuesto, porque la dignidad es un bien preciado que no se expone a la ligera, pero sí ha insinuado que ha habido un dolor profundo, una decepción que la ha llevado a reflexionar sobre su relación y su futuro. Y ahí es donde entra la palabra traición. ¿A qué se refiere? ¿Quién es el supuesto tercero en discordia? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y por ahora, la respuesta definitiva sigue oculta entre las sombras, dejándonos con la intriga y la necesidad de seguir investigando. Lo interesante de las palabras de Demet es que no ha sido un ataque directo, no ha señalado con el dedo ni ha lanzado acusaciones explícitas, sino más bien una expresión de dolor y una necesidad de reafirmar su valor y su independencia. Ha hablado de la importancia de la confianza, un pilar fundamental en cualquier relación sana, y de cómo un acto de traición puede desestabilizar por completo un vínculo, sembrando la duda y el resentimiento. Ha manifestado su determinación de no permitir que nadie le falte al respeto, de establecer límites claros y de proteger su propio bienestar emocional. Esto para muchos es una confirmación de que algo grave ha sucedido. No se trata de una simple discusión de pareja, de un desencuentro pasajero, sino de una herida profunda que está sanando, o intentando sanar, y que ha dejado una marca indeleble. Y la figura de Can Yaman, por supuesto, se convierte en el centro de todas las miradas. ¿Él es el responsable de esta herida?
¿Ha habido infidelidad por su parte, o tal vez una falta de respeto que Demet no está dispuesta a tolerar? Las especulaciones son infinitas y cada sombra del pasado o del presente parece ser escudriñada en busca de respuestas. Algunas fuentes cercanas a la pareja, y digo cercanas con las comillas que merecen estas informaciones, ya que en el mundo del espectáculo la línea entre la información veraz y el chisme es a menudo difusa, sugieren que la supuesta infidelidad no fue algo reciente, sino un patrón de comportamiento que Demet habría descubierto y que finalmente la habría llevado a tomar una decisión drástica. Otras voces murmuran que hubo un momento específico, un evento puntual que actuó como detonante, como la gota que colmó el vaso, marcando el fin de la confianza y dejando a Demet lidiando con las secuelas de esa ruptura emocional. Lo que sí parece claro a pesar de la falta de confirmación oficial y de la opacidad que rodea a muchos aspectos de sus vidas privadas, es que la relación, que parecía tan sólida y envidiable para muchos, ha entrado en una fase de profunda crisis. Y el futuro de Demet y Can como pareja es, en estos momentos, una gran incógnita, un signo de interrogación gigante que pende sobre sus carreras y sus vidas. Piensen en la presión que deben vivir estas figuras públicas. Cada paso que dan es observado, analizado, juzgado por millones de ojos. Si bien es cierto que disfrutan de una fama inmensa, de un reconocimiento global, también pagan un precio muy alto en cuanto a su privacidad. Imaginen tener que lidiar con un asunto tan personal y doloroso como una traición, una herida en el corazón que requiere tiempo y espacio para sanar, y además tener que hacerlo bajo el escrutinio constante y a menudo implacable de millones de personas. Es una situación tremendamente difícil, que pone a prueba la fortaleza mental y emocional de cualquiera. Y es en este contexto donde la fortaleza de carácter que Demet está demostrando al hablar de ello, aunque sea de forma indirecta, es admirable. Ha elegido protegerse a sí misma, priorizar su bienestar emocional y su integridad personal, y eso es algo que todos deberíamos aplaudir, independientemente de los detalles específicos de la situación. Además de las declaraciones de Demet, también hay otros elementos que han alimentado esta historia, piezas del rompecabezas que los fans han ido recopilando con ahínco. Hemos visto cambios sutiles pero significativos en sus redes sociales, la ausencia de fotos juntos, esos pequeños detalles que antes eran habituales y que ahora han desaparecido, y comentarios crípticos por parte de ambos que han sido interpretados de mil maneras, cada uno añadiendo una capa más de misterio a la trama. Los fans, como detectives incansables y apasionados, han estado rastreando cada pequeña pista, intentando armar el rompecabezas y descifrar la verdad detrás de las apariencias. Y es que cuando un ídolo rompe el silencio, incluso con palabras ambiguas y veladas, la reacción del público es inmediata y apasionada, deseosos de entender y de apoyar a sus figuras favoritas. La figura de Can Yaman, por su parte, ha estado más silenciada ante estos rumores, manteniendo un perfil bajo que ha dado aún más pie a las especulaciones. Él, que suele ser más abierto en redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida y sus proyectos, se ha mantenido al margen de este torbellino mediático, quizás intentando digerir la situación en privado, o quizás siguiendo una estrategia de comunicación dictada por su equipo. ¿Está él lidiando con las consecuencias de sus actos? ¿Está intentando recuperar la confianza perdida, si es que realmente ha habido una traición? ¿O quizás la historia no es tan sencilla como parece y hay matices que desconocemos? Es fascinante observar cómo un pequeño comentario, un gesto, una ausencia, un silencio prolongado, puede generar un debate tan intenso y apasionado, convirtiendo la vida privada de dos personas en un espectáculo público. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y, para mí, la más valiosa de todo esto. Más allá de los detalles de la supuesta traición, del nombre del tercero en discordia o de la cronología de los hechos, lo que Demet nos está transmitiendo es un mensaje de empoderamiento y de resiliencia. Está diciendo con la fuerza de sus palabras y la dignidad de su postura, que sin importar lo mucho que te quieran o te admiren, sin importar cuánto público te siga y te idolatre, nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad ni a dañar tu corazón. Está mostrando que incluso después de una gran decepción, de una herida profunda, es posible levantarse, reflexionar, aprender y seguir adelante, priorizando la propia felicidad y el amor propio. Y eso, creo yo, es un mensaje que resuena con muchísimas personas que han pasado por situaciones similares en sus propias vidas, que han sentido el dolor de la traición y la decepción, y que buscan la fuerza para reconstruirse. Por supuesto, no podemos olvidar que estamos hablando de información que surge de rumores, de filtraciones, de interpretaciones, de lo que se dice en los pasillos de la industria y en los foros de fans.
La verdad absoluta es difícil de alcanzar en estos casos, especialmente cuando las partes involucradas optan por la discreción. Sin embargo, las declaraciones de Demet Özdemir han sido un punto de inflexión. Han dado una entidad más sólida a las especulaciones que circulaban y han obligado a que la situación se tome más en serio, saliendo del ámbito del simple chisme para adentrarse en el terreno de una crisis personal que la actriz ha decidido abordar, a su manera, con cautela pero con firmeza. ¿Qué podemos esperar del futuro? Es difícil decirlo con certeza. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el foco público, son complejas y a menudo impredecibles. A veces, un evento así puede ser el final definitivo de un capítulo, y otras veces, puede ser un punto de inflexión para la reconstrucción, para el aprendizaje y quizás, para un nuevo comienzo. Lo que sí es seguro y es algo que admiro profundamente, es que Demet Özdemir ha demostrado una valentía increíble al alzar su voz, al poner límites y al priorizar su bienestar emocional, aun cuando eso implique exponerse a un escrutinio público aún mayor. Y eso es algo que como espectadores y admiradores debemos respetar y valorar. Este caso, en definitiva, nos recuerda, una vez más, que detrás de las pantallas de televisión, de las alfombras rojas, de las publicaciones en redes sociales y de la imagen pública cuidadosamente construida, hay personas de carne y hueso con sentimientos, con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y que incluso los más admirados, los que parecen tenerlo todo, pueden pasar por momentos de profunda crisis personal que ponen a prueba su fortaleza. La forma en que Demet ha elegido manejar esto, con esa mezcla de dolor contenido y fortaleza indomable, es lo que realmente nos cautiva y nos hace seguir su camino con tanto interés, no solo como admiradores de su talento sino como testigos de su humanidad. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir ha roto un silencio muy esperado, insinuando una profunda crisis en su relación con Can Yaman, una crisis marcada por la dolorosa palabra traición. Sus palabras, aunque veladas y sin caer en detalles escabrosos, han encendido las alarmas y han confirmado que algo importante ha sucedido, algo que ha afectado profundamente a la actriz. Ha sido un gesto de valentía que nos recuerda la importancia fundamental de la confianza, el respeto mutuo y el amor propio en cualquier relación, sea pública o privada. La forma en que ella está afrontando esta situación, con entereza, con dignidad y priorizando su bienestar, es realmente inspiradora y nos deja una lección valiosa sobre cómo lidiar con las adversidades. Y aunque el futuro de su relación con Can Yaman sea incierto, lo que sí está claro es que Demet está en un proceso de sanación, de reafirmación personal y de redescubrimiento, un camino que sin duda la hará más fuerte. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y sobre todo, que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Sé que este tema genera muchas pasiones y opiniones diversas, y precisamente por eso, ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay reconciliación posible o que la traición ha sido un punto de no retorno? ¿Qué teorías tienen ustedes sobre lo que ha sucedido? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desgranando las noticias más relevantes y los temas que más nos interesan. Hasta entonces.